Bueno, hola, ¿cómo están? Agradezco un montón esta invitación acá a un colegio amigo, como es el colegio de Neuquén. Bueno, no solamente tengo vínculos con Marcelo Iñiguez, sino además también, nada, acá a les chiques, hace tiempo también que nos vamos cursando por la vida, ¿no? Y bueno, esta idea de construir puentes en lo que tiene que ver con repensar en este aspecto, nada más y nada menos con la profesión o la mirada en el abordaje de las relaciones de familia hoy en clave de género. Bueno, no sé por qué lo armé bastante patrimonial, digo, digamos, quienes piensan que iba a ser más de carácter, digamos, con temas de adopción, con temas de teorías de reproducción, con temas... No sé por qué hoy me volví un poquito más patrimonialista, no sé qué me pasó, pero bueno, a veces nos pasa eso, ¿no? Qué sé yo, no sé por qué, pero bueno, a mí me gusta, como fueron saliendo fallos nuevos esta semana, bueno, quise también traerlos acá para poder compartirlos. Y la verdad que no puedo no compartir con ustedes, a mí que me gustan siempre las noticias, las más nuevas, las más recientes y no sé qué, que este miércoles se presenta en la Casa Rosada nada más y nada menos que el tema de los DNI a los no binarios, a lo que veníamos trabajando hace tiempo, así que voy a agradecer así acá formalmente al Ministerio del Interior de Nación, en especial a su, digamos, al ministro abogado de Pedro, en lo que tiene que ver con haber tomado esta gran demanda del colectivo no binario y habernos escuchado a nosotros, haber escrito un poco los, digamos, los antecedentes y bueno, el miércoles se hace ley, digamos, se hace ley desde lo que tiene que ver con el Ejecutivo y una cuenta pendiente de los binarios que teníamos sin su DNI. Así que, bueno, lamento como yo voy a estar una semanita de vacaciones, no voy a poder estar en el acto, pero bueno, la verdad que no me, digamos, prefiero toda la vida construir y hacer más allá de los actos. Eso es una formalidad, lo que me importa es que las cosas salgan. Así que bueno, la verdad que no puedo dejar de compartir esta felicidad que tengo en este momento. Dicho esto, ahora sí, vamos un poco a, primero hacer como una presentación general, digamos, ¿no? En algún punto qué es lo que implica abogar o qué es lo que implica también, porque cuando uno dice abogar tiene que ver con todos, porque también los, digamos, la buena abogacía no solamente es quienes ejercen la profesión, sino también quienes ejercen desde cualquier lugar su profesión. También los jueces y juezas son abogados, también los defensores son abogados, y la pregunta es, si cada uno de nosotros tuviéramos una mirada feminista, seguramente la justicia sería distinta, ¿no? Y eso también es hacer, digamos, empezar a replantearnos nuestra formación y cómo vamos incorporando herramientas justamente a los fines de poder lograr una mejor, o por lo menos una intervención que sea mucho más precisa en términos de igualdad y no discriminación en razones de género. También hay muchos conceptos que se entrelazan, ¿no? Porque cuando uno empieza a hablar de perspectiva de género, pareciera que fuera solamente la cuestión de género. Y hay muchas digamos, ideas que van girando alrededor de la cuestión de género. La idea del patriarcado, la idea de opresión, la idea de sumisión, la idea de, digamos, que lo sabemos muy bien. De hecho, acuérdense que el Código Civil Comercial, perdón, el Código Civil de Vélez, las mujeres éramos incapaces de hecho relativo. Así nacimos, ¿no? También en algún punto jurídicamente hablando. Entramos así al derecho, nada más y nada menos, las mujeres ya siendo distintas que los hombres, y no distintas, digamos, sumisas a los hombres a la hora justamente de poder ejercer ciertos derechos. El concepto de género, esto que tiene que ver con distinto al sexo, sexo y género, la cuestión, digamos, biologicista y la cuestión cultural, porque en definitiva todo esto tiene que ver con un tema cultural, y así como es cultural, quiere decir que así como se construyó, se puede construir y reconstruir en otro sentido más igualitario, ¿no? Y por eso mismo también el concepto de desigualdad y discriminación, el concepto de violencias, porque en definitiva no divisar o no tener en cuenta estas jerarquías, estas opresiones de base que tenemos en la sociedad, nos obliga, o básicamente somos parte o consolidamos esta mirada discriminatoria. O sea, si vos a la hora de entrevistar a alguien no le preguntás por su vida, no le preguntás por su entorno, no le preguntás por su dinámica, para darte cuenta cuáles son los micromachismos de los cuales hay este inserto, terminás acompañando y terminás creyendo que hay una igualdad que claramente esa igualdad no está. Y la pregunta es cómo podemos también a la hora de intervenir dar vuelta o poder revertir estas situaciones de desigualdad. Y los estereotipos también, y más quienes hacemos familia, por eso las relaciones de familia, los estereotipos se ven tan bien, ¿no? Yo siempre digo cuando mi hijo iba a Nacional a Buenos Aires, el más grande, primera reunión de padres fue el padre, y una mamá me dice, che, pero qué buen padre que tiene, ¿no? Hubiera ido yo, nadie decía qué buena madre, era lo que tenía que hacer, ¿no? Como también naturalizamos roles, y eso termina siendo claramente negativo en términos de igualdad y no discriminación. Por eso siglos y siglos y siglos tenemos discriminación, con lo que eso significa. Y de hecho, hace poco en un WhatsApp de abogados, por el Día del Padre, a alguien se le ocurrió nada más y nada menos que mandar esto como creyendo que era algo muy in,
algo como muy contemporáneo, como algo muy chistoso, y miren cómo detrás de los chistes también se sigue viendo cuánto nos cuesta empezar a repensar esto. Yo te doy permiso, pero preguntar a tu mamá, claro, como es algo de cuidados, algo que compromete a los hijos, la que manda es la mujer, ¿no? Seguimos teniendo esa mirada, y eso que esto fue hace 15, o sea, hace un mes nada más. Miren cómo todavía, y en un grupo de abogados, ¿no? Cómo todavía se sigue haciendo chistes sin darse cuenta lo que hay detrás de ese chiste, que sigue siendo un chiste que marca o continúa con los estereotipos. Entonces, me parece importante cuando uno dice, ¿y qué palabra es? La que a lo mejor a algunos les resulta esto de yo me considero feminista. Bueno, no todas nos consideramos feministas, incluso feministas hombres. ¿Por qué? Porque pareciera que detrás de esa palabra hay algo como subversivo, ¿no? Hay algo como que les causa como cierto temor. ¿Y el temor a qué? Si uno analiza a alguien que viene, digamos, de un establishment bastante, digamos, común, porque no es una revolucionaria, sino alguien como Diana Mafia, una filósofa que conoce un montón del tema, pero no es una revolucionaria, no es una marxista que ha trabajado sobre estos temas, sino que es alguien que viene digamos, del campo de la filosofía más radical. Claramente ella dice, a ver, ¿qué es el feminismo? Son nada más y nada menos que reconocernos que seguimos teniendo datos objetivos de que en todos los lugares, en los ámbitos, las mujeres estamos peor. En todas las culturas. Sea musulmana, ni hablar, sea oriental, no, en todas las culturas. Y en todos los campos. En el campo del Poder Judicial, en el campo del mercado laboral, en el campo de las políticas de cuidado. En todos los campos, las mujeres estamos claramente peor que los hombres. Después esta idea de, está mal que esto sea así. O sea, es claro que eso está mal. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? La cuestión más práctica para poder revertir todo esto. Cada uno es un agente de cambio para poder realmente hacer. Si yo planteo una demanda y te pongo en un tema de alimentos, que esto es una violencia económica, porque la mujer es la que tiene que estar atrás de los alimentos para poder tratar de cobrarlos, te estoy dando todo un panorama distinto que antes estaba invisibilizado. Parecía que era solamente el interés del niño el tema de alimentos y estaba invisibilizando a las mujeres que también están detrás luchando por la cuota alimentaria y con lo que eso significa también de hacerse cargo sola del costo de llevar adelante esa maternidad. Y esto implica tener digamos, como una mirada que hace años ya se viene consolidando, que es colocar en el centro de la escena los derechos humanos. Todo esto implica que hoy no podemos ser buenos operadores del derecho si no tenemos una mirada constante y dinámica y absolutamente en constante movimiento en clave de derechos humanos. ¿Y esto qué implica? No solamente conocer los instrumentos internacionales, que en este caso sería la CEDAW, sino lo que emerge del comité de la CEDAW, que es justamente el órgano que lo interpreta y es el que permite que un instrumento de 1979 tenga actualidad. Y no solamente eso, la Belém do Pará en el campo del sistema regional de derechos humanos, con la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana acaba de sacar un fallo muy interesante en materia de mujeres trans, por ejemplo, el caso Vicky Hernández contra Ecuador, que es del 26 de marzo de este año, pero sin embargo se dio a conocer hace muy poquito tiempo. Este tipo de herramientas normativas también forma parte de nuestro corpus iuris a la hora de plantear una demanda, a la hora de plantear una defensa o a la hora de plantear o de dictar sentencia. Y nuestro artículo 75 y 23, donde claramente habla de acciones positivas. Y esto implica justamente que las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores tienen un plus de protección, tienen una protección reforzada, tienen esta vulnerabilidad que hace que la propia intervención deba darles esta mirada más atenta y reforzarlo para contrarrestar esa vulnerabilidad o desigualdad de base. Muy bien, la 26.85 es una ley que recién ahora se empieza a dimensionar la riqueza que tiene. Pero cuando empezamos a hablar de violencia institucional y cuando un juez o una jueza no toma en cuenta la desigualdad de género, eso es violencia institucional, porque sigue replicando estereotipos y sigue replicando una presunción de igualdad en una situación que es claramente desigualdad. Digamos, desigual, con lo que eso significa. Y acá tenemos no solamente la cuestión de la violencia psicológica y física, que eran como los casos más, digamos, más elocuentes, y ni hablar de las violencias extremas como es el femicidio, pero hay un montón de otras microviolencias que también están en materia laboral, en materia también política, la violencia mediática también en algún punto. Bueno, ¿cómo transmitimos notas periodísticas? Ahí también, ahí se está, de hecho, esta ley que tenemos de equidad de género en los medios viene a poner sobre el escenario estas cuestiones. Y así vamos construyendo cultura o contracultura a la hora de trabajar estas temáticas. Por eso hoy está, por suerte, en agenda la cuestión de la perspectiva de género como parte estructural de nuestra formación, como parte de nuestro ADN nuevo en esta, digamos, formación cuando abordamos las temáticas. Y acá tenemos una dupla de una ley que se conoce más y una ley que se conoce menos. La ley Micaela, que es una gran ley, y hoy justamente a la mañana
o al mediodía, cuando estábamos en la legislatura, recordaba que cuando fue el debate que tuvimos interno entre los asesores de la ley Micaela, alguien levanta la mano y dice, la ley está muy bien, el proyecto está muy bien, una palabrita nada más, la de la obligatoriedad. Y la obligatoriedad es todo. ¿Cuántos de los que están acá o en otros lugares se hubieran cruzado con gente teniendo que estar en una capacitación de género si no hubiera sido obligatoria? Muy pocos. Seamos realistas también. Por lo cual, colocar la cuestión de la obligatoriedad que tiene que ver con la cuestión del Estado, el rol que tiene el Estado para realmente tener un compromiso real con transformación cultural en serio. Y por eso mismo, la palabrita obligatorio no era un tema menor, era un tema central. Y más, la otra ley, la ley anterior, la 27234, habla de educar en igualdad, porque si hablamos de prevención en serio, porque en definitiva, el mejor abordaje que podemos hacer como abogados, ¿cuál es? La más preventiva, la que evitar que el conflicto se desate o evitar que el conflicto siga perpetuándose o empeore también. Por eso el sistema educativo y el ámbito de la educación es tan importante. Y por eso la ley Micaela tiene que ver también con la educación en igualdad y no violencia. Y miren acá cómo esta ley, que poco se habla, que poco se cita, justamente dice, la presente ley establece las bases para que en todos los establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel primario, secundario y terciario, se realice una jornada de educar en igualdad, prevención, con el objeto de que los alumnos y las alumnas docentes desarrollen, afiancen actitudes, saberes, valores. Miren cómo esta ley se conoce poco y también es importantísimo en clave justamente de igualdad y no discriminación, nada más y nada menos que durante la primera etapa, lo que tiene que ver con esta primera etapa. Ahora tenemos la ley Micaela, una ley que es más que bienvenida. Lo cierto es que la pregunta es con qué contenido y qué se dice también. Porque pareciera que ahora hay como mucho más gender washing, como le decimos, ¿no? Hacemos ver como que sí. Hacemos una capacitación, viene a hablar alguien y ya está. Y creemos que ya con eso tiene como la cabeza, digamos, cambiada. Y es mentira eso, sabemos que no es así. Por eso la capacitación permanente y el rol incluso que tienen los colegios de abogados de seguir justamente capacitando en estas temáticas de manera actualizada para poder seguir, digamos, acompañando esta transformación más profunda. Y acá tenemos incluso otros para tomar dimensión de los avances que hemos tenido, no solamente la ley de equidad de géneros que lo acabo de citar, la ley de cupo laboral travesti trans. ¿Cómo se va a aplicar la ley de cupo laboral travesti trans y cuántas provincias van a adherir a ella a los fines de que realmente se pueda también aplicar en sus propias provincias? Y eso también tiene que ver con cómo derrama el feminismo a nivel nacional, pero también en las provincias, en esta sinergia también territorial, porque en definitiva si las provincias no adhieren, lo territorial sigue quedando afuera. Y no solamente eso, lo que tiene que ver con la ANSES no solamente sacó hace poco el tema de las políticas de cuidado para poder jubilarse, aquellos que les faltaban años, sino que además lo que tiene que ver con sacarle el número de quit, el tema de que sea hombre o mujer, ¿no? Esta referencia que sea hombre y mujer. Miren cómo también vamos incluyendo a los no binarios en esta idea de igualdad en sentido plural. Y el Código Civil forma parte de todo este engranaje. El Código Civil claramente estaba comprometido o debía justamente vincularse con la cuestión de género como parte de los derechos humanos. Y por eso mismo, no solamente los artículos 1 y 2 es lo mejor que tiene el Código, que es el corazón del Código, que son los derechos humanos en el Código Civil, sino también la idea de interseccionalidad. No es lo mismo ser mujer que una mujer migrante. No es lo mismo ser mujer y una mujer de pueblos originarios. No es lo mismo ser una mujer y ser una adolescente. Digo, cómo la interseccionalidad también nos obliga a tener un abordaje mucho más complejo y mucho más amplio, incluso plural, a la hora de llevar adelante ciertos procesos. Entre ellos, los de familia, que es la única parte del Código Civil, junto con sucesiones, que se dedica a regular procesos de familia, procesos. Y uno dirá, bueno, lo procesal no es típico de un código de fondo. Lo que pasa es que fondo y forma van de la mano. Yo tengo que tener justamente normas procedimentales de base que son constitucionales en el fondo, como la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, los vulnerables, etc. ¿Por qué? Porque en definitiva, esté en la Quiaca, esté en Neuquén o esté en Capital Federal, hay ciertos principios básicos procesales que también hacen al entramado básico, porque sabemos que una justicia que no llega a tiempo no es justicia y por lo cual también eso es central. Y acá tenemos el Código Procesal de Río Negro, que les queda ahí muy cerquita, que es el único código hasta ahora de familia procesal que se dedica y dice de manera expresa que el conflicto de familia se aborda con perspectiva de género. Ahí lo dice de manera clara y expresa, esta idea de fondo y forma van de la mano, y por eso mismo es importante que los códigos procesales, y en especial muchas provincias están todavía en falta en adecuar sus códigos procesales a todos estos avances que hemos tenido en el ámbito de los derechos humanos, en especial en el ámbito civil. Y acá salió un trabajo la semana pasada o hace poco
donde justamente se llama Perspectiva de Género, Derecho y Familias. Una breve recorrida de la jurisprudencia entrerriana. Acá está escrito por jueces o por gente que está en el Poder Judicial. Pero digo, más allá de esto, me parece interesante cuando dicen todos los intervinientes de los procesos judiciales, quienes ejercen la magistratura, representantes de los ministerios públicos, profesionales que integran los equipos técnicos y profesionales de la abogacía, deben realizar sus resoluciones, informes, dictámenes, demandas con perspectiva de género en clave de derechos humanos. Ello destituye la desigualdad estructural con la que conviven las mujeres y el colectivo LGBTI. Como hemos visto, la perspectiva de género se encuentra normada en múltiples normas internacionales. Incluso también se relaciona con los principios de no discriminación, igualdad, inclusión, solidaridad y protección familiar que el Código Civil Comercial introdujo en la constitucionalización del derecho privado. Y esto implica ya no una perspectiva si te gusta o no compartís, implica una obligatoriedad, forma parte de nuestra construcción y de nuestra formación del día de hoy, de lo que, así como dice Kornblith cuando fue el debate sobre aborto, hay cosas que no están bien, están mal. Y esto en clave de derechos humanos, está mal no tener perspectiva de género. Muy bien, dicho esto, uno empieza también a ver cómo esta lógica de sentenciar, de abordar, y que todos los que comprometen el anclaje de un proceso estén comprometidos con, también implica cuál es el rol administrativo, incluso de los propios poderes judiciales. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hay un registro de adoptantes, como también pasa en Neuquén, en el cual justamente hacen convocatorias abiertas, que son los casos más difíciles de chicos, ya sea porque tienen una enfermedad severa, o grupos de hermanos, o chicos más grandes, que no han podido ir al sistema de adopción, digamos, de manera, digamos, por elección, porque no hay gente inscripta en los registros. Entonces las convocatorias abiertas son los casos más vulnerables. ¿Qué dice, por ejemplo, en esta convocatoria? K tiene 13 años, ¿no? Asiste a tercer año del secundario. Es buena compañera, tiene buenos modales y no genera conflicto con sus pares. Es cariñosa y suele ser callada. Colabora con las tareas del hogar y participa en las actividades que se le propongan. Le gustan las manualidades. Esta convocatoria es claramente discriminatoria. Por lo cual, vamos a poder tener claramente un abordaje diferente cuando también nos salte a la vista que esto no se puede ni publicar en clave de género. Porque la pregunta es, si hubiera sido un varón, ¿hubieran puesto esto? Seguramente que no. Y además, la gran pregunta es no solamente verlo en clave de género, clave de también interseccionalidad, de lo que tiene que ver con la autonomía progresiva. A esta chica, ¿alguien le preguntó, vos cómo quisieras que se te diga, a ver, vos qué quisieras mostrar de vos? ¿A vos cómo te gustaría que esta convocatoria dijera de vos? Co-construir con la principal comprometida, porque pareciera que el Poder Judicial muchas veces por parte del adulto, termina invisibilizando a las personas y no son protagonistas de sus propias historias en los procesos que tienen que transitar. Y eso también forma parte de una mirada machista, porque en definitiva termina diciendo, yo, con mayor poder dentro de la justicia, sé lo que vos te pasa, sé lo que vos necesitas. Y cuando en realidad no es así, porque uno tiene que construir justamente las decisiones. Y esto también va a impactar en los abogados. ¿Cómo uno construye las demandas también con las personas? ¿Qué te gustaría que dijera esto? ¿Qué te gustaría realmente que yo volcara? ¿Qué es lo que realmente te pasó? Porque en definitiva el proceso es del otro que tiene conflicto, no de uno. Y en esto la Corte Interamericana también ha avanzado mucho. De hecho, nuestra Corte Interamericana es realmente una Corte Interamericana a nivel regional bastante progresista, distinto en comparación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cada vez está bastante más conservadora, pero bueno, no voy a entrar acá a hacer un comparativo. Lo cierto es que la Corte Interamericana ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con estereotipos de género, ¿no? En este famoso caso, ¿no?, de los hermanitos Ramírez, justamente acá contra Guatemala, en un caso de adopción internacional, donde dicen que una madre no puede cuidarlos porque la madre es pobre. Y la abuela tampoco porque era lesbiana, ¿no? ¿Cómo seguíamos? Y además nadie había visto ni al padre, porque como que el padre no podía ni ser, entrevistado, ni tampoco conocer que era de la vida del padre, porque un padre solo automáticamente no puede cuidar a sus hijos. Algo parecido nos pasó con el famoso caso Fornerón. Y acá dice, hay una idea preconcebida del reparto de roles entre padres por los cuales solo la madre era responsable del cuidado de sus hijos. Este tipo de estereotipos, en cuanto al rol de una madre, implica utilizar una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual socialmente se espera que lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos o hijas. Los estereotipos sobre la distribución de roles parentales no solo se basaron en una idea preconcebida sobre el rol de la madre, sino también un estereotipo machista sobre el rol del padre, que asignó un nulo valor al afecto y cuidado del padre, presumiendo e insinuando que un padre no tiene las mismas obligaciones o derechos que una madre. Por eso el Código Civil, cuando habla de coparentalidad, claramente implicaba una visión feminista de qué implican las responsabilidades o las políticas de cuidado en sentido igualitario. Ahora vamos a ver algunas sentencias que me parece interesante para poder ver cómo ha impactado y cómo cada vez va colando de manera más profunda
esta perspectiva de género y cómo nos va cambiando la resolución del caso, el poner sobre el escenario, en el centro de la escena, la cuestión de género. Y acá arrancamos con un tema que la pandemia puso sobre el escenario como es la cuestión alimentaria. La cantidad de casos que hay cada vez más de incumplimientos alimentarios por el sistema justamente económico actual, por la debacle, digamos, que estamos sufriendo a nivel mundial por la pandemia, etcétera, etcétera. Y porque aparte también ya veníamos mal económicamente, no hace falta que les diga a ustedes la deuda externa feroz que tenemos. Pero dicho esto, esto de poner al tema alimentario en el centro de la escena, porque la práctica se ve en clave de género, también nos fue cambiando la cabeza en cómo plantearlo y en qué plantear y en cómo abordarlo. En este aspecto me parece importante entonces que no es un versus, no es infancia versus, digamos, mujeres, no es versus género, es tanto es una violencia de género como también un maltrato infantil, en lo que tiene que ver justamente con una violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Admito. Entonces, en esta lógica, que no es un versus, la cantidad de sentencias que empiezan a citar no solamente CDN, la Convención de Derechos del Niño, artículo 27, sino también que empiezan a citar de manera conjunta y que se repotencian CDN y CEDAW. Y acá tenemos dos proyectos de ley, uno en la Cámara de Senadores, otro en la Cámara de Diputados, con Estado parlamentario, en el cual proponen agregar de manera expresa en la ley de violencia de género que el incumplimiento alimentario constituye una situación de violencia económica, para no depender, según el juez que me toca, que lo incorpore o que lo tenga en mira o no, sino para que realmente forme parte de esto. Implica visibilizar en la ley cuáles son casos de violencia económica y patrimonial. De hecho, en este trabajo que hizo acá, que retomó Mariana Carvajal en página 12, a raíz de un estudio que hizo entre UNICEF y la Dirección de Género del Ministerio de Economía, justamente ahí sale cómo se ha incrementado en la pandemia los incumplimientos alimentarios y en especial en familias monoparentales, que le decimos monomarentales, porque la gran mayoría de las familias monoparentales son mujeres, por lo cual son monomarentales, ¿no? Esto de que el lenguaje no es neutro. ¿Y esto qué implica? Bueno, que cuando uno tiene que ver a la hora de hacer política pública o a la hora incluso también de plantear el caso, el ser una mujer sola a cargo del hogar también trae una mayor vulnerabilidad con lo que eso significa. Las situaciones de las familias monomarentales, o sea, a cargo de mujeres que crían solas, no por decisión, sino porque los progenitores no convivientes se borraron de su responsabilidad parental, es más crítica que nunca. Son las familias más afectadas por la pandemia, las más empobrecidas durante los meses de mayor restricciones económicas en el ASPO. Según reveló este informe que yo les conté, 6 de cada 10 familias monomarentales son pobres, el doble del promedio general. El incumplimiento alimentario es la punta del iceberg de otras violencias. Por eso mismo, visibilizar todo esto ya te hace encarar el proceso de alimentos de una manera distinta al tradicional, digamos, ¿no? Porque pareciera que lo tradicional que era verlo solo del aspecto económico, como si lo económico no fuera parte también de las desigualdades que justamente sufren las mujeres. Estas hacen distintas aristas, la cuestión del incumplimiento de la cuota, conjuntamente con las sentencias que no pueden ser ejecutadas, la violencia económica que decimos, el patrocinio jurídico. Poco patrocinio jurídico hay para temas alimentarios. Pareciera que el poco que hay se concentra en temas de violencia, pero como si no fuera violencia también en temas de alimentos, por lo cual también deberíamos ampliar el espectro, porque si decimos que el complemento alimentario es una violencia, también deberíamos sumarlo a los patrocinios cuando hablamos en términos de violencia en general. Y además las cuotas que quedan desactualizadas, justamente. ¿Desactualizadas en qué? Y más en momentos de inflación, de gran desinflación, acá tenemos muchas cuotas que están desactualizadas. ¿Y esto qué hace? Nos obliga a iniciar incidentes de aumento de cuota alimentaria, con lo que eso implica que siempre la carga de poder es de las mujeres que están atrás. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Presentamos un proyecto de ley, bueno, yo, digamos, estuve en la redacción, lo presentó Cristina Álvarez Rodríguez, ella es la presidenta, es la secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos en Nación, donde justamente proponemos reformar la ley de indexación para sacar las cuotas alimentarias de la provisión de indexación, para que no haya duda alguna si es escalonado, un escalonado solapado a los fines de no. Les digo, cualquier convenio que tenga, cualquier cláusula de indexación es perfectamente viable porque no tendrá el debate doctrinario que se generó si entran o no entran dentro de esta ley y la prohibición que implica. Y más, con lo que implica nada más y nada menos tener que iniciar incidentes de aumento de cuota alimentaria. Esto tiene ya sanción en diputados, pasa a Senado, vamos a ver si en Senado se puede sancionar y dictar. Ahora, otra cuestión es el Fondo de Garantía Alimentaria.
aquellos casos de mayor vulnerabilidad de los más vulnerables, donde ya es una cuota casi impagable porque él no tiene dónde caerse muerto o él directamente no tiene bienes o no tiene nada y esta mujer está batallando. La pregunta es, ¿qué hace el Estado? Porque en definitiva el Estado es el garante último de los derechos humanos de las personas. Es acá donde algunos países tienen lo que se llama el Fondo de Garantía Alimentaria, donde el Estado lo que hace al ser más fuerte, se subroga los derechos de y sigue adelante el proceso, pero mientras tanto le paga justamente un piso mínimo a esta mujer para que el chico realmente pueda verse alimentado con lo que eso significa. Bueno, este tipo de proyectos son ideas también que uno podría pensar en contextos justamente donde el tema alimentario toma hoy una dimensión práctica muy severa. Y acá uno se pregunta, ¿nos falta en la práctica un registro de deudores alimentarios? ¿Realmente deberíamos generar uno desde el legislativo? Y yo me digo que no. Porque nuestro artículo 553 del Código Civil y Comercial, que ahora este año va a cumplir 6 años el 1 de agosto, realmente de los mejores artículos en términos prácticos, ha sido este famoso artículo 553 que dice, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento alimentario reiterado medidas razonables, ¿cuáles? Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato al otro. ¿Y esto qué hace? Me evita que tenga un registro nacional, que vaya a Nación, para que Nación tome nota, que encima en algunos lugares la inscripción del oficio para el registro es a cargo de la mujer, como pasa en Cava, que te cobran hasta el aire que respirás, y eso termina siendo peor todavía. Entonces acá uno que dice, ¿por qué? ¿Cuál es la medida que vos creerías que correspondería? Que no le actualicen el pasaporte, que no le den la visa a Estados Unidos, que no, todas esas cosas que vos pensás lo podés plantear perfectamente en el expediente. No hace falta crear un registro nacional para que este registro tome nota de eso. ¿Para qué? Vos todo lo que hoy pensás como restricción para que después pueda cumplir, eso hoy lo podés pedir sin ningún registro nacional. Digo, ojo con esto, porque hay una visión romántica de que nos falta un registro y muchas cosas que se pueden hacer hoy se pueden hacer perfectamente sin registro. De hecho, los mejores fallos que hemos tenido, trabajo comunitario, no vaya una bailanta al que es fanático de la bailanta, no entra un club de rugby al que es fanático del rugby, no entra el club de fútbol cuando es fanático del club. A todos esos casos no hizo falta tener ningún registro de nada, sino solamente inventiva y tener creatividad y poder saber en cada caso dónde le aprieta el zapato a la otra persona. Traigo acá un fallo que me interesa de un juzgado del interior de Entre Ríos, que acá hace un juego, digamos, en algún punto, tiene como esta doble mirada de alimentos a los hijos, pero también alimentos a la mujer ex conviviente. Acuérdense que el derecho argentino, la regulación de las uniones convivenciales, no tiene o no reconoce el derecho alimentario post cese de la unión convivencial. Por lo cual no tenemos causa fuente alimentaria post cese de la relación. Y si lo tenemos post matrimonio, solamente en dos causales, cónyuge enfermo o extrema necesidad. Entonces, acá un poco para ver, bueno, ¿qué pasa en este caso? Es un caso de violencia, donde interviene también la Comisaría de Minoría y Familia. Acá se dispone la prohibición del señor del ingreso al domicilio de la víctima. Además, lo que hace es autorizar a clausurar la puerta porque él tiene un negocio, él tiene dos negocios, pero uno de los negocios está justo al lado de la casa donde vive ella, clausurar esta idea de que puedan pasar de una casa a otra, o sea, del negocio a la casa, soltar la fijación de alimentos, y acá el juez se lo da, pero solo a favor de los hijos. Ella dice, no, yo también vengo a pedir alimentos, digamos, en favor mío. Es cierto, dice acá, yo estoy sujeta a ¿qué? A otro reclamo patrimonial en materia de los negocios que él tiene, o sea, lo que tiene que ver con la liquidación de esa, digamos, no hay una comunidad, pero uno puede demostrar que uno hizo aportes, que uno hizo reformas, que uno aportó, por lo cual eso es patrimonial, podría perfectamente ir en un proceso posterior, o incluso ser pasible de una compensación económica. Dice, está bien, usted podría plantear eso, pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque esos son juicios ordinarios, juicios largos, y en el mientras tanto, ¿qué pasa con ella? Y acá dice, es cierto que nuestra ley 26485 no dice de manera expresa, cuando habla de alimentos, dice, en el caso que se trate de una mujer con hijo, pareciera que el tema alimentario lo piensa en esta idea de la mujer con hijo. Y en realidad, este es el derecho que debería tener ella en clave de solidaridad familiar. Y la pregunta es, ¿qué dice entonces acá el juez? Empieza a construir esta solución en clave de género. Empieza a decir que vamos a diferenciar alimentos a los hijos, está clarísimo, y no hay duda alguna. Alimentos a ella, es cierto, ¿no? Dice acá que más allá de lo que después se dirima en la parte patrimonial, hasta entonces corresponde fijar alimentos provisorios en su favor, ya que la separación y la situación de violencia le han colocado una situación
de extrema vulnerabilidad. Cita justamente la CEDAW, entonces miren cómo se va construyendo, cita en especial la Recomendación General 33 de acceso a la justicia en el marco de la CEDAW y lo que eso significa. Dice, si bien el cese forzado por el contexto de violencia en perjuicio de la mujer o exconviviente no se encuentra arreglado por ninguna de las causales del 523, no impide de ninguna forma la subsistencia de una obligación alimentaria, como lo prevé la ley especial, porque los efectos de la violencia trascienden en el tiempo a la mera constancia de los hechos de separación de la pareja. Dice acá, que acá para mí hay una contradicción, porque dice, a fin de que la situación de violencia y su permanencia no pueda ser considerada como generadora de derechos no reconocidos, aún por el derecho argentino positivo vigente, no está diciendo que está en la ley, digamos, de violencia de género, es derecho positivo. Lo que pasa es que está escrita atado mujer-hijo. Acá uno debería hacer una mirada, una revisión más crítica de esta 26485 para que sea la mujer tenga o no tenga hijos, por ser víctima de violencia, como nos pasa, por ejemplo, en daño y superjuicio. Y acá dice, bueno, respecto a las leyes de protección contra la violencia, no es un número clausus, por lo cual uno puede perfectamente pensar en otras medidas, y desde ese lugar la jueza hace lugar a alimentos provisorios también a la ex conviviente, aunque en el Código Civil la ex conviviente no tiene una causa fuente propia de alimentos, porque el Código Civil se ve atravesado por la ley 26485 de violencia de género, y por lo cual debe uno hacer una revisión interpretativa orgánica y poder darle también esta posibilidad de elementos provisorios por esta situación de mayor violencia. Otro caso también en materia alimentaria que me parece muy interesante es el caso que planteó unas últimas cosas que firmó de Lázari antes de irse al Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Él falleció tiempo después de COVID, en lo cual es un tipo a quien yo quería muchísimo, la verdad que valoro muchísimo, como es Eduardo de Lázari. ¿Cómo fue el caso? De hecho, él me mandó el caso y me dice, mira, Marisa, fíjate qué te parece, porque yo me quedé con un dolor fuerte. Y bueno, esto tiene que ver con eso. Ya tengo un tema de alimentos que llegó a la Corte de la Provincia de Buenos Aires el 24 de febrero de este año, y el planteo de alimentos se inicia en abril de 1999. Ya con eso solo, ya con solo ver las fechas y corroborar las fechas, algo mal está pasando. En representación de su hija, que obviamente después llegó a la mayoría de edad, obviamente es el lugar a abonar al padre el 30% de los saberes mensuales que el accionado percibía como empleado. El señor, digamos, nunca llegó a hacerse el embargo, porque el tipo renuncia antes al laburo, por lo cual el tipo se empieza después a tener cambios de domicilio, no se lo encuentra al señor donde estaba viviendo, dejó el laburo, etcétera, por lo cual se pierde la posibilidad de poder tener un embargo frente a esa, digamos, fuente de trabajo que tenía. 21 años después, encuentran bienes, tratar de ejecutar esa sentencia que nunca habían podido después de 21 años, y ahí cuando hacen la liquidación, los intereses son enormes, por la cantidad de años, como sabemos, el juez se come los intereses, se olvida de los intereses, y la actora se olvida de apelar eso, o por lo menos de hacer una revocatoria, para que aclare que se olvidó o se comió los intereses. Por eso, acá la deuda terminaba siendo mucho menor de lo que hubiera sido y de lo que hubiera correspondido. Esto llega a la Suprema Corte de la provincia, acá dicen que realmente no hay un tema para habilitar el recurso extraordinario, sin embargo de Lázari dice, no, esperen, no podemos decir que acá como hubo principio de preclusión, como en realidad la actora dejó fenecer porque no interpuso la revocatoria, porque esto es un tema de alimentos, es que esto es un tema de perspectiva de género, donde no puedes tratarlo como un crédito común o como un crédito más. No puedes tratarlo como un tema si fuera un tema común. Al contrario, justamente todo esto que estamos hablando y lo que implica que una mujer haya estado 21 años atrás de esta cuota alimentaria y que haya tenido que hacerse cargo sola esos 21 años, bueno, hace que vos no podés desde la justicia dar una respuesta así. Porque además, el que primero le erra es el juez al olvidarse o al comerse los intereses en la sentencia. Y acá dice Eduardo, frente a las especialísimas circunstancias del caso y la no muy lograda fundamentación del recurso de inaplicabilidad, intenté por la vía de anulación oficiosa abrir cuanto menos una expectativa que permitiese revisar en la instancia ordinaria la cuestión controvertida. Convencido que estoy de la injusticia del decisorio en crisis. Sin embargo, esa puerta se ha cerrado mediante profusos desarrollos de ortodoxia procesal que ciertamente no desconozco, pero ocurre que por lo menos desde mi pensamiento personal, los clásicos conceptos exteriorizados pertenecientes a un paradigma al presente superado. Este principio de preclusión como si fuera un principio absoluto, ¿no? Como sabemos que no hay ni derechos absolutos. Son venerables concepciones que atrasan, porque no tienen en cuenta el protagonismo que asiste hoy al día al juez, dotado de atribuciones suficientes para obtener del proceso el único resultado que lo justifica, que es el de afianzar la justicia. Y porque no tiene en cuenta tampoco que los principios procesales, y entre ellos el de preclusión, no pueden ser vistos como funcionando en forma aislada, con vida propia, desentendiéndose de otros esenciales igualmente computables
que en determinados casos merecen prevalencia. Y además, ¿qué dice? Es cierto, acá tenés que tener, dice acá, pero aquí no estamos en presencia de un crédito común y corriente del cual cabe aplicar esa concepción común y corriente. Aquí estamos en otro territorio. Constituye el perfecto ejemplo obstinado e incumplimiento de la obligación alimentaria de un progenitor que, utilizando distintos métodos a lo largo de décadas, se desentendió de la suerte de su hija. Porque además, con esta actitud, ¿a quién se beneficia? Al deudor alimentario. Se perjudica a la actora. Entonces, digo, las consecuencias del fallo son centrales, preguntándonos, con mi sentencia, ¿qué logro? Si con mi sentencia lo que logro es seguir profundizando en situaciones de opresión y de vulnerabilidad, es obvio que esa no es la vía ni es la decisión correcta. Habla de la perspectiva de género. Decíamos que en el caso no estamos discutiendo en torno a un crédito común. Desde un juzgamiento de perspectiva de género, visualizamos aquí un tratamiento hacia la mujer que, escudado en abstractos conceptos, termina por ratificar la intrínseca desigualdad que históricamente ha padecido. El Comité de la CEDAW, y vuelvo a citar esta recomendación 33, requiere también que los sistemas de justicia se enmarquen en un contexto, sean dinámicos, de participación, abiertos a las medidas innovadoras, prácticas sensibles a las cuestiones de género, y tengan en cuenta la creciente demanda de justicia que plantean las mujeres. Entonces acá dice eso. Todo esto está en juego en el caso. Mal puede entonces sacrificarse esta realidad en el altar del respeto irrestricto del principio de preclusión, de la pureza de los conceptos procesales y en la acumulación de citas de fallos que serán muy correctos, pero que nada tiene que ver con la vivencia existencial que nos concita. Más me preocupa entonces la justa solución del caso que la compatibilidad con un sistema procesal que no fue pensado como casos para este. Por lo cual pierde, queda en disidencia, pero lo cierto es que me parece importante cómo él empieza a tallar que la cuestión de género te hace tener una postura absolutamente, diametralmente opuesta y claramente más justa. En este caso también es otro caso de este año, donde es un tema de alimentos y coparentalidad, donde ustedes saben que aunque haya una coparentalidad, perfectamente uno puede pedir alimentos en beneficio de los chicos para que los chicos tengan un nivel de vida similar entre una cosa y otra, y donde también tenemos otra gran conquista del código que es valorar o darle valor económico a las tareas de cuidado en el hogar. Muy bien. Acá es interesante porque es una patada al estómago al abogado de él. Esto de no todo vale ya en clave de género. Vos no podés, para defenderlo a él, decir cualquier cosa. Esto tiene un costo también. Y acá, en un caso de alimentos también, las manifestaciones formuladas por el demandado en su escrito de contestación de demanda reflejan un evidente menosprecio para quien fue su esposa y compañera en un proyecto de vida en común. Y es la madre de sus hijas. Lo que no es más que una visión androcéntrica que resulta intolerable en los tiempos que corren, de absoluta igualdad entre los varones y las mujeres. Absoluta igualdad, digamos, en términos formales, pero de real no tenemos nada, si no, no tendríamos estos casos. Considerar que la progenitora actúa en un reclamo, efectúa un reclamo alimentario en favor de sus hijas, encubriendo la pretensión de atender sus propios gastos personales, implica desconocer el valor de las tareas cotidianas que realiza la actora, quien ha asumido el cuidado personal de sus hijas, no solo en beneficio de ellas, sino también del propio accionado, ¿no? Esto también que es importante tener en cuenta. Esto de ella quiere la plata para ella, ella se va a gastar todo en ella, ¿no? Hay como esa idea absolutamente patriarcal y machirula. Entonces dice acá el juez, corresponde encomendar la jueza, corresponde encomendar al demandado que las futuras presentaciones efectuadas en los estrados del tribunal y en su relación con la actora respete la dignidad inherente a su persona, despojada de patrones estereotipados en la distribución de sus roles en el cuidado personal de sus hijas. Y agrega, corresponde ordenar al letrado del demandado que realice una adecuada capacitación en cuestiones de género, a los fines de que internalice los principios derivados de los nuevos estándares normativos y modifique los patrones socioculturales de conducta para alcanzar la eliminación de los perjuicios y prácticas que se encuentran basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en las formas estereotipadas de hombres y mujeres, bajo percibimiento de remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio. Miren cómo también hay una actitud de la jueza de prevención para que no siga haciendo estas cosas que ya hoy es no al lugar. Te digo, miren qué interesante, es como lo individual en clave colectiva. Que esto sirva para prevenir futuros daños cuando tenga que también ser, digamos, patrocinar a otra persona. Y acá vamos al ámbito más patrimonial también, ¿no? Es cierto que el ámbito de los alimentos, a mi gusto, yo por eso sigo en la postura de Ceci Grossman, que los alimentos tienen una naturaleza jurídica mixta, que es parte patrimonial, pero también es parte personal. En cambio, tenemos sí cuestiones estrictamente patrimoniales, como son las cuestiones que tienen que ver con régimen de bienes, o todo lo que tiene que ver con las cuestiones de, justamente derivadas, en especial del matrimonio. Como es el caso del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes también de este año. Este es un caso de una mujer
que firma un acuerdo, una situación de violencia, donde ella renuncia a justamente a pedir o a ir contra otros bienes, digamos, que podrían llegar a estar en especial en una sociedad. Como es el caso entonces, la Cámara de Apelaciones de Salta y ya en primera instancia, ambos habían rechazado el incidente de liquidación de sociedad conyugal, porque fue iniciado antes de la reforma del Código Civil, hoy hablamos de comunidad, no de sociedad conyugal, que tuvo por objeto la inclusión en el acuerdo de división ya homologado la participación societaria de la que era titular el incidentado y que fue omitida. Se partió de la consideración en que se encontraba firme y sin objeción alguna la homologación judicial. O sea, y aparte usted firmó y dice que renuncia a pedir cualquier otra cosa que ya está, señora, listo, el acuerdo es homologado, no puede venir a tirarlo atrás ni pedir su nulidad. Dice que el acuerdo consistió básicamente en un escrito dirigido a la jueza interviniente en el expediente en el que tramitaba el divorcio, protocolizado en escritura pública y que incluyó cláusulas sobre el cuidado de los hijos, la cuota de alimentos y la obra social. La cláusula cuarta decía, digamos, con respecto a la disolución, sobre un bien, y la última decía, ambas partes no tienen más nada que reclamarse por ningún concepto de relación matrimonial, cuya disolución solicitan, renunciando expresamente a cualquier reclamo ulterior que no se hubiera previsto en este convenio. La jueza lo homologó sin más, y por lo cual, ahora, ¿cuál fue el problema? No se dieron cuenta que ella estaba imbuida en una situación de violencia de género fuerte. Por lo cual, es eso lo que ella está ahora probando en este incidente. Que ella fue víctima de violencia, que ella firmó porque estaba desesperada y porque no le quedaba voto, porque estaba obligada a tener que firmar, porque no tenía fuerza para poder realmente pelear la cuestión de la participación societaria, que sin la información que él le podía brindar, ella no tenía básicamente acceso a esa información. Acá dice, la señora G denunció en la demanda a ser víctima de violencia física y psíquica sobre ella y sus hijos, como así también que era obligada a mendigar el dinero para los gastos elementales de la casa, mientras que el demandado, dueño de 2 empresas, intentaba hacer desaparecer los bienes gananciales. Dijo, renuncié a cualquier otro reclamo, renuncié bajo todo tipo de presión. He sido obligada a firmar, inclusive me pegó un botellazo en la espalda, tenía que salvarme a mí y a mis hijas. La historia clínica de la señora G da cuenta de la violencia que padecía de modo crónico y sistemático, provocada por el esposo, ahora ex esposo, y en la que se encontraba sumida la familia completa. Tengo presente que el Estado es el depositario del compromiso de hacer cumplir con la obligación de tutela real y efectiva y de las pautas establecidas tanto por la 23485 como la Belém do Pará, como la CEDAW. Esta idea de lo nacional, lo regional y lo internacional, ¿no? Y acá dice, luego también tenemos la adhesión a la ley Micaela. Lo que se impone es un mayor protagonismo a la jurisdicción y a sus colaboradores, ya que es allí cuando el contexto no permitió a esta mujer advertir que sus derechos eran vulnerados, es cuando debió activarse la justicia como punto de equilibrio y asistirla. Esta idea de justamente, si yo no tomo en cuenta esta situación, termino haciendo funcionar un sistema que oprime. Cabe tener por demostrado el contexto de violencia en que se encontraba el incidentista al momento de suscribir el acuerdo de solución y liquidación que omitió deliberadamente incluir la masa de gananciales, derivados de la empresa en la que elaboraba su cónyuge. Con lo cual se impone revisar su solicitud, no obstante el principio de autonomía de la voluntad. Esto de cede el principio de autonomía de la voluntad porque hay otros intereses, otros derechos más fuertes en juego y que justamente hacen, y por eso revoca lo que había decidido la sentencia en primera instancia y también en la misma Cámara. El otro caso es un caso más reciente, que es un caso que no está dado a conocer porque todavía es un caso que no se publicó, me lo mandó la jueza de Formosa, que es un caso súpermente interesante, que también compromete un matrimonio por el cual había antes una unión convivencial o una convivencia. La señora promueve incidente de liquidación de la comunidad contra su ex cónyuge. Mediante sentencia de fecha 15 de marzo de 2017, se decretó el divorcio entre las partes, afirmando que durante la vigencia del matrimonio el único bien ganancial adquirido es el inmueble que fue el hogar conyugal ubicado en el barrio Eva Perón. Relata que a fines de 1989 comenzó una relación sentimental con el incidentado, naciendo su hijo en 1990. El año siguiente adquieren las mejoras de un terreno municipal en ese mismo barrio, Eva Perón. Digo que yo este fallo no lo hice, o sea, digo por lo de Eva Perón. En fecha 20 de mayo de 1992, la Municipalidad de Formosa realizó una inspección en la vivienda y constata el grupo familiar, compuesto por el señor tal, la presentante, el hijo de ambos, y que en fecha tal las partes contraen matrimonio, realizándose una segunda inspección por parte de la municipalidad, justamente donde ahí se adjudica el terreno. Se afirma que la ocupación del inmueble se efectivizó en el año 1991, cuando eran convivientes, pero la adjudicación del terreno a favor del incidentado se produjo en 1993, cuando ya estaban casados,
y que al momento de la adquisición del bien solo contaba con una precaria habitación, pero con el paso de los años se dedicaron a realizarle mejoras. Acá tiene que ver, una cosa es la calificación, pero otra cosa es los derechos que genera y lo que conocemos también como recompensa. Entonces, acá lo que dice es, este inmueble no tiene que estar dentro de la liquidación porque es algo que está afuera. Y ella dice, este inmueble tiene que estar adentro, porque yo colaboré justamente en un montón de mejoras, en lo que tiene que ver con la edificación, en lo que tiene que ver con la mejora. Bueno, eso tiene que ser, digamos, compensado. Dice que, bueno, que él es albañil, dice que de ninguna manera, que lo hizo todo él, que él es albañil y por lo cual él era el que hizo todo, que encima él puso, digamos, parte de su trabajo. Y acá dice que la jueza dice cierto, del expediente de la Municipalidad de Formosa permite visualizar que la adquisición del inmueble junto con sus mejoras se produjo en el año 1991, año en que se encontraba conviviendo, no casados, por lo cual la calificación del bien es propio. Dicho esto, si bien estamos ante un proceso de liquidación de la comunidad, es deber de los jueces la determinación correcta del derecho aplicable a la solución del conflicto, con prescindencia del encuadramiento jurídico dado por las partes. Por lo cual, teniendo en cuenta que el bien en cuestión ha sido adquirido antes de la celebración del matrimonio, en principio no quedaría duda alguna que el mismo es propio. Pero como estos ya vivían en pareja, a efectos de una determinación clara de los derechos en juego, corresponde incursionar aún más en la valoración del plexo probatorio conforme a la legislación vigente en relación a los derechos económicos de la mujer, los DESC y lo que tiene que ver con la CEDAW. El artículo 1 dice justamente las cuestiones de discriminación. Los presentes no surgen que el motivo de la suscripción del instrumento por parte de uno solo de los convivientes obedezca a que se abonó con dinero propio del hoy aquí demandado, puesto que quedó probado que la señora también aportó dinero a través de su padre, prueba que no fue cuestionada por el demandado en la audiencia de vista de causa. Y se ha demostrado que la actora contribuía con sus labores diarias al acompañamiento y desarrollo de la profesión de su pareja en ese momento. Habla justamente, corresponde a los operadores judiciales, la adopción de medidas concretas de protección, máximas situaciones en las que se ubica la mujer en un estado de indefensión desde lo patrimonial ante la observancia de conductas que se traducen en abusiva, mediante las que se persiguen la obstaculización, obstrucción y negación del pleno desarrollo personal. Y acá dice, sin perjuicio de asistir la razón al demandado en cuanto a la calificación propia del bien, no se trata aquí de compensar a la ex esposa por la situación desventajosa en la que se ubica después de la ruptura. Eso es compensación económica. Sino acá lo que tiene que ver es con las mejoras, con lo que ella aportó a ese bien y cómo eso debe ser recompensado. O sea, la teoría de la recompensa, que es distinto a la compensación económica. Y justamente dice, asimismo quedó probado que posteriormente hasta la separación, de hecho, se realizaron mejoras, refacciones, ampliaciones, construcciones, las cuales fueron realizadas con esfuerzos comunes de ambas partes, teniendo en cuenta que la señora es docente con una antigüedad de 19 años que aportó de sus ingresos. Por eso habla de la recompensa, aplica el artículo en materia de recompensa, en virtud de lo realizado, debe reconocerse a la actora un derecho en carácter de recompensa equivalente al 50% del valor del inmueble y las mejoras que han tenido eso. Habla de la perspectiva de género, los hechos deben ser juzgados dentro de la perspectiva de género, que no es otra cosa justamente que mantener la igualdad, equidad y no discriminación, que lleva a considerar la trama y construcción de esa relación de pareja que incide en sus derechos patrimoniales. El artículo 4 de la 2485, cuando habla también de las cuestiones también patrimoniales, están dentro del concepto de violencia. Parece que el demandado ha intentado a través de discursos falsos despojar a la actora de sus derechos patrimoniales respecto del bien, cuya calificación se cuestionaba, sin haber reconocido el esfuerzo de su mujer por dedicarse a los cuidados del hogar, a estudiar, recibirse y luego trabajar. Por lo cual, hace lugar parcialmente a la demanda, por lo que tiene que ver con la calificación. Él sí tenía razón, pero no en lo que tiene que ver con la recompensa. Y miren cómo la cuestión de género también acá tiene un peso fuerte. Otra de las cuestiones también que es interesante es ver cómo se va consolidando con perspectiva de género aquellas otras decisiones que a veces en la justicia son tan como medio poco claras, a pesar de que la norma es clara. Un proceso de divorcio en el que la mujer denuncia violencia económica y administración fraudulenta de bienes gananciales. Hay una medida cautelar sobre los bienes, hay dos sociedades que en realidad una la vaciaron para generar otra nueva, ya fuera de las redes de ella, para poder realmente utilizarla, justamente como campana de esa otra que claramente hubo administración fraudulenta, solicita el levantamiento del secreto fiscal a los fines de saber esta nueva, cómo está conformada, quiénes son los integrantes, etcétera, ¿no? Y ahí dice, bueno, no tiene por qué, esta empresa no tiene nada que ver con el divorcio, no tiene nada que ver con eso, es una empresa nueva, por lo cual, ¿cómo van a venir a pedir que se levante el secreto fiscal si esta empresa no tiene nada que ver? Y acá justamente dice, no, espere,
en esta nueva empresa también está la hija y el yerno, como también estaban en la otra empresa, que la vaciaron. Bueno, digo, hay vasos comunicantes y claramente por eso mismo lo que tiene que haber acá es mayor información justamente para que ella pueda llevar adelante su defensa en lo que tiene que ver con las cuestiones de los bienes. Voy más rápido por un tema de tiempo, pues estoy ya justo con esto, ¿no? Por lo cual acá dice, es claro que se escribió la creación de una nueva sociedad y que la finalidad era básicamente vaciar a la otra, y son los mismos los que componen ahora esta otra. Habla de que justamente el artículo 101 de la ley habla del levantamiento del secreto fiscal. Las informaciones expresadas no serán admitidas como prueba en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlos de oficio, salvo en las cuestiones de familia. Dice, esto es un tema de familia, no es un tema patrimonial. Y además habla de esta interseccionalidad entre tributario y familia. Y habla justamente de lo que es la violencia económica, incluso en lo que tiene que ver con las cuestiones empresariales y fiscales. Y no solamente eso, sino que también habla, y acá lo dice ¿no? con una mirada muy elocuente, fallar con perspectiva de género no significa darle la razón a la mujer, sino darle los espacios y las herramientas para que ejerza sus derechos en igualdad de condiciones que el resto. Que no es otra cosa que el 710 del Código Civil, cuando hablamos de la carga de las pruebas dinámicas, de quien esté en mejores condiciones, que en los casos de desigualdad de género siempre son los hombres los que estén en mejores condiciones, que deben claramente acercar y facilitar la mayor cantidad de pruebas al respecto. Y cierro con esto que tiene que ver con el curso entre responsabilidad civil y género, que es un caso que acaba de salir, digamos, no hace mucho, el 10 de junio del 2021, que es un caso de una señora que comenzó una relación con el señor, al momento en el cual se comunicó que se encontraba embarazada. En el 2008 nació su hija, y ante la falta de reconocimiento espontáneo de la afiliación, la actora debió iniciar el correspondiente proceso judicial. Dicho juicio, luego de reiteradas conductas obstruccionistas, el señor finalizó con el dictado de sentencia, en virtud de la cual se emplazó el estado de hija. Y acá uno dice, bueno, es un caso típico de lo que tiene que ver con reconocimiento. ¿Es un caso típico de daños y perjuicios por falta de reconocimiento? O la pregunta es también el daño que no solamente es pasible el niño, que es un daño in re ipsa, acá cita el Código Civil, pero en realidad se olvidaron en el 587, que es el típico artículo que habla de la falta de reconocimiento como un daño in re ipsa, que hay que ser reparado, sino que además, acá el tema donde está, sino es lo que tiene que ver con el daño moral en favor de la señora. Y acá también, como la perspectiva de género, tiene un peso muy fuerte, ¿no? Y en especial dice, frente a estas normas y principios, causa vergüenza leer algunos de los argumentos, por llamarlos de alguna manera, en los que el accionado ha basado su queja, que no es el accionado, es el abogado o abogada que está atrás. La madre carece de un interés jurídico susceptible de reparación, ya que no existe el deber de garantizar a la madre un padre para su descendencia. Este tipo de afirmaciones hacía, dice, ahora esto no vale. Esto es claramente algo que es injurioso para esa mujer, que encima tuvo que hacerse cargo sola durante muchísimos años, porque tuvo 10 años justamente para que después lo pueda ir a reconocer. ¿Cómo es posible que el señor ese aún crea que ese es el fundamento de la pretensión de la madre de su hija, tras un juicio completo de filiación durante casi 10 años y luego del trámite de este mismo expediente? Y lo que es incluso más alarmante y llamativo, ¿cómo es posible que suscriba esa afirmación la doctora tal, la abogada del tipo, letrada patrocinante de sexo femenino, como responsable técnica de la defensa de su cliente? ¿Garantizar a la madre un padre para su descendencia? ¿En qué siglo estamos? ¿No es posible acaso ejercer el derecho de defensa de buena fe con argumentos coherentes en vez de hacerlo a través de afirmaciones improponibles, por vejatorias, retrógradas, temerarias y alejadas totalmente de una necesaria mirada de género en este tipo de cuestiones? Miren cómo también acá empezamos a tener fallos donde no solamente ponen en crisis a la persona en sí, sino también al letrado que está atrás, porque sabemos que ahí también hay una dupla con lo que eso significa. Por lo cual, estos fallos también, y acá Mariana Carvajal justamente retoma este fallo y lo saca este 15 de julio, dice, ordenan a un hombre indemniza a la hija que nunca reconoció y a la madre que la cría y mantiene. Digo un poco para ir viendo cómo fallos tenemos un montón, sin embargo seguimos siendo minoría, por eso uno lo sigue, digamos, destacando, porque no sigue siendo la voz oficial, sigue siendo una gran deconstrucción y reconstrucción. Lo cierto está de cómo planteamos los casos, también hay una gran responsabilidad por parte de los abogados a la hora de... Y por eso estamos en un ámbito, en una comisión de jóvenes abogados, por lo cual yo creo que también ahí está el germen para que haya una transformación cultural profunda en esta idea de repensar una sociedad más igualitaria, más inclusiva y sobre todo mucho más humana con quienes más nos necesitan. Muchas gracias. Bueno, acaba de finalizar la charla de la doctora Herrera. Quería consultar a ver si había alguna pregunta por parte de cualquier oyente.
Patricia Fernández. Sí, Pato. Hola, hola Marisa, ¿cómo estás? Un placer tenerte en nuestro querido colegio y convocada por la Comisión de Jóvenes. Así que, bueno, es un placer siempre escucharte. Yo quería preguntarte, quizás te saco un poco de tema, aunque lo tocaste así de refilón, sobre la ley de equidad en la representación de los géneros, la 27635, en los medios de comunicación. Quería preguntarte porque esta ley incorpora un cupo del 1% para los colectivos transexuales, transgéneros e intersex y travestis. Sin embargo, en la parte general habla del principio de equidad, la equidad en la representación de los géneros digamos, en la empresa y en todos los sectores que lleva a la gestión, ¿no? Esto en lo que hace a los medios de carácter públicos, mientras que en lo que respecta a los medios privados, se prevé un cierto grado de formación y el otorgamiento de un certificado de equidad en la representación para poder tener a la postre preferencia en la asignación de la publicidad oficial. Mi pregunta es la siguiente, Marisa. Yo sé que vos sos dentro de las voces argentinas más formadas y destacadas en materia de género, sin ninguna duda está en cabeza de la lista la doctora Marisa Herrera. Entonces, pero especialmente creo que sos una gran feminista, que llevas realmente la bandera con un gran compromiso. Mi pregunta es, ¿no crees que esta ley de equidad de género, de representación en los servicios de comunicación, no debería haber contemplado una paridad más clara o un derecho o un cupo, como quieras decirlo, para las mujeres? Ay, Patricia, esta es la pregunta. Yo no banqué este proyecto, justamente por eso. Yo no acompañé a ver, una vez que sale, obviamente, la tesis y la idea, obviamente, comparto y comulgo, porque en todos los ámbitos donde realmente sigue habiendo una desigualdad, me parece que hay que hacer acciones positivas, y la paridad es una acción clara positiva. Lo que pasa es que las periodistas, con esta cosa de, digamos, las periodistas feministas, que creen que son legisladoras, dijeron, vamos por algo más, que es equidad. Y la equidad es todo y nada. Porque la equidad también puede ser incluso tirarte un tiro en los pies, que es decir, un 10% es equidad, digo, porque voy a decir, bueno, a ver, el 10% es en las locutoras, entonces yo tengo ahí mayor que en el resto, y te empezás cuando en realidad la paridad es mucho más clara a los fines de ir al hueso. Porque es miti, estimado Noé, y si vos tenés 49 y 51, y si vos tenés 48 y 52, no haces paridad, porque tenés que... Era mucho mejor, pero aparte porque también es cierto que paridad está pensado en términos binarios, hombre-mujer. Y entonces ellas quisieran ir a equidad para incorporar todos los colectivos no binarios. Pero por los colectivos no binarios terminás cayendo en una idea tan vaga que nos perdemos todas, en definitiva. Sí, yo creo, y de hecho lo discutimos mucho con Andrés Gildo, amigo, cuando hicimos el Consejo Consultivo, ¿qué hago paridad? Quiere decir que dejo afuera a los colectivos LGBTI o los colectivos en especial, los no binarios, porque la paridad está en términos binarios, hombre-mujer. Mujer trans es mujer, a los fines de la paridad. Hombre trans es hombre, porque sigue siendo términos binarios. Pero para los no binarios, que no tenemos tantos, pero están, ¿cómo juegan? No importa. Si hay un no binario que se presenta a un concurso, ahí sí, por ser una acción positiva, lo inscribo y tiene un lugar preferencial por la acción positiva en sí. Pero no por ese mismo me voy a ir al concepto de equidad, que es muy light, que no termino de... Por eso yo te digo, yo me callé la boca, porque bueno, venía de Senado, venía aprobado por la banca de la mujer, como si encima, viste que el feminismo también es complejo. Vos agarras y vas a decir algo que es en contra, te dicen, vos sos alguien que quiere tirar abajo. Yo no quiero tirar abajo,
perdí el debate, me callé la boca, acompaño. Ahora, cuando pase un año y preguntemos después en el informe, che, ¿cómo vamos con la equidad? ¿Qué se entiende por equidad? A que te puedo jugar, que nos voy para el orto. Pero totalmente de acuerdo, estoy escribiendo para la ley esto justamente porque me lo pidieron comentando esta norma y quería conversarlo, así que te llamo por privado, pero es así, comparto plenamente lo que estás diciendo. Y después, sobre también ese gran problema, yo siempre digo, yo soy progresista pero no pelotudo. A mí me encanta en términos teóricos, y yo también comulgo el tema de equidad, es más inclusivo que paridad. Pero primero ganemos la paridad, porque si no ganamos la paridad, estamos fritas. Primero vayamos al objetivo, digamos, a lo que es más claro, porque también en lo objetivo, en la cancha se ven los pingos. Porque mirá cómo salió esta semana en el diario Nación, un informe donde la cantidad de pliegos que fueron al Senado durante la gestión de un gobierno comprometido con la cuestión de género, no ha sido con paridad. Entonces digo, eso va mostrando cómo todavía sigue presionando muy fuerte la mirada tradicional. Y porque la paridad es la forma más fácil de medir y más fuerte si cumplís o no cumplís, que es lo que uno quiere. Totalmente, siempre te escuché decir, primero consolidemos la paridad, porque esto es así. Si no, nos diluimos y finalmente parece una trampa del patriarcado. Otra vez nos invisibilizan y no logramos nada. Al igual que te decía, la ley de promoción del acceso al empleo... También mira cómo eso, los artículos que estuvieron debatidos o no quisieron votar, no eran estos de equidad. Porque sabían que acá después iban a encontrarle la trampa. Bueno, en otro lado. Porque sabían que lo otro, total, eso era como una buena pantalla. ¿Para qué me voy a enojar por esto? Lo otro molestaba más, no eso. Es cierto. Y después, con respecto a la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, veo más, también... que es un número más, 27, sí, 3. Es la 27.636. 636. El artículo 10 prevé la prioridad en las contrataciones del Estado, que dice el Estado deberá priorizar a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación las compras de insumos y provisiones a personas jurídicas humanas del ámbito privado que incluya en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero. Bueno, esta contratación pública con perspectiva de género no está contemplada en ninguna norma todavía. Hay varios proyectos en danza y no hay ninguno que haya tenido sanción en términos generales, ¿no? Que englobe a todas y en especial también a las mujeres, para darle esta posibilidad al Estado de contratar empresas que tengan paridad de género en sus consejos de administración o órganos de administración o directorios. Sin embargo, salió en esta ley que, vuelvo a decirte, me parece como que no es que esté mal, sino que quedamos rezagadas de nuevo, ¿no? Este proyecto tuvo muchísimo debate interno, ya de hecho en el nombre, si era Diana Zacayán o Luana Berti, hasta que llegamos a unifiquemos que sea de las dos, y listo, bueno, ¿no? Todo es remo de leche de repostería, bueno. Pero digo, desde eso tuvo problemas. Algunos querían que sea solamente el Estado, otros que sean también el privado. A mí lo que más me preocupa en la práctica de esto es otra cuestión. Esa es una ley nacional, por lo cual el compromiso de responsabilidad está por parte del Estado Nacional, los tres poderes del Estado Nacional. La pregunta es, ¿todo dónde está el Estado Nacional? En Capital Federal. Esto va a terminar perjudicando mucho a los travestis trans de Tierra del Fuego, de ¿por qué? De las provincias, porque tenés que rogar que primero haya una adhesión de los estados provinciales para que también incorporen esto. Digo, me parece que también hay que tener cuidado. Por eso les pasaba y decía, sí, si vos sos travesti trans y vivís en Capital, bárbaro, porque ahí vas a tener mucho, digamos, demanda para poder cumplir con este cupo. Ahora, si vos vivís fuera, en provincia de Buenos Aires también pues ya teníamos la ley de antes, pero si vos vivís en alguna provincia, en Salta y todo, Salta se está riendo, ¿entendés? Hasta que Salta adhiera a la ley del cupo laboral travesti trans, jaja, ¿entendés? Te digo, me parece que también hay una desigualdad
que no supimos ver en términos federales en lo que tiene que ver con lo nacional y con lo provincial. Sí, lo mismo pasa, de hecho, con la paridad en las sociedades comerciales, en las personas jurídicas, cuando salió la resolución 34, y bueno, alcanza solo a las que están inscritas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el resto de las provincias, salvo Córdoba, que sacó algo recomendatorio y no de carácter imperativo como capital, el resto de las provincias, nada. Neuquén, que es una provincia de carácter progresista, no logra... Con un tema también, digamos, que lo hemos charlado en su momento, es que, como está redactado, pareciera que también tiene esta mirada de la paridad como techo y no como piso. O sea, si yo tengo una sociedad que quiero inscribir todas mujeres, no es que violo la IGJ, ¿entendés? Porque no es que, sino que al contrario, esa es una acción positiva si son todas mujeres. Que eso es lo que nos pasó cuando fue el famoso caso de Ciudad Futura, una lista que se presentó en Rosario con todas mujeres. Y la Cámara Electoral le dijo, no, porque le faltan varones. Digo, no entendiste nada, ¿no? Porque tuvimos años de lista todos hombres y nadie decía nada. Ahora tenés lista todas mujeres y te parece que eso viola el principio de paridad. No, dale. Bueno, digo, ¿cómo todavía nos falta incorporar? Digo, primero dos cuestiones. La cuestión de las acciones positivas y la otra es tener calle, tener realidad. Porque los conceptos son divinos, pero si en la práctica vos no definís que se tiene por equidad, terminamos siendo tirándonos un tiro en los pies. Y eso me parece que es un tema. Totalmente de acuerdo. Gracias, Marisa. Un placer tenerte y tenerte en este ámbito siempre tan amigable con los jóvenes, de proyectarle todo tu conocimiento, ¿no? Gracias. No sé si alguien más tiene alguna idea. Sí, quería consultar si alguien más quería hacer alguna pregunta a la doctora. Chan. Bueno. Sí. Doctora, yo le hago una pregunta, teniendo en cuenta, bueno, varios de los aspectos que hablamos, no hablamos puntualmente de esto, pero acá en Neuquén tenemos la ley 2212, que es de violencia de género. Yo quería consultar algo en relación a esta implementación. Nos pasa, tengo varios casos puntuales en donde se da de manera arbitraria, reiterada, indiscriminadamente, la renovación de las medidas de restricción, ¿sí? Tengo, ya le digo, casos puntuales en donde me encuentro con el progenitor que se encuentra cumpliendo con todas las ordenanzas o disposiciones que pone el tribunal, frente a una cuestión exclusivamente de régimen de comunicación, que hoy lo tengo totalmente obstaculizado desde el día 1 de la pandemia. Entonces tengo a un papá ya en varios frentes donde no puede ver a su hijo exclusivamente porque la progenitora manifiesta el tema de las restricciones y que no quiere exponer al hijo, y además renueva el tema de la restricción, obviamente, con respecto a ella, porque las restricciones, ese es el tema, que son con respecto a la progenitora y no con respecto a los menores. Bueno, a ver. Sí. A ver, a mí me parece que, digamos, uno de los temas que tenemos a veces es la imposibilidad de tener una visión sistémica. Pareciera, ¿no?, que es madre por un lado e hijos por el otro y no tenemos una visión sistémica. Que si vos la tenés que exponerla. Digo, vos tenés medidas de restricción con respecto a la madre y la pregunta es qué pasa con los hijos. Bueno, uno tiene que, digamos, también exponer esa otra faceta para que se expida el juez. Lo que pasa es que este tema de renovar. ¿Vamos a vivir judicializados toda la vida? ¿Esa es la idea, que, digamos, que la gente dependa de la justicia? Claro. ¿Vos renovás para qué? Ahí también no tenemos una forma de construcción profunda, donde los jueces y juezas deberían decir, yo estoy abordando la violencia con esto. Yo estoy haciendo un trabajo de una intervención que esto va a tener... Porque si no pareciera que renovás, ¿y a dónde vas? Vos dictas medidas como tiempos modernos, ¿no? Se pone clavija, como pone... ¿Para qué? Digo, ¿qué está pasando? Porque la idea es justamente que uno se retire para que la gente siga su vida, no que esté todo el tiempo judicializado. Entonces, la gran pregunta es empezar a plantearnos que los procesos de violencia deben ser una intervención cuidada a los fines de tener una mirada sistémica de, bueno, ¿a dónde quiero llegar?
¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que siempre preguntándole y trabajándolo con ella también? Porque muchas veces nos pasa en la justicia que esto que yo decía, el adulto sabe lo que le pasa a la mujer y termina pasando de ser víctima de opresión del ex marido o de la pareja, ahora de la justicia, que dicta medidas sin preguntarle, ¿vos qué medidas quisieras que se adoptaran? ¿A vos qué te hace sentir más segura? Esto de ser protagonista en su propio proceso también de empoderamiento y de autonomía. Entonces, las medidas parecen, los procesos de violencia terminan siendo a veces mucho más medidas y medidas que se actualizan, y siempre son las mismas además, ¿no? Como que no tenés una creatividad de pensar en otra. Y la pregunta que yo le hago es, ¿a dónde queremos ir con esto? Porque se quedan cómodos, porque preguntarte a dónde querés ir es primero tener que mirarla a ella y su problema. Porque en definitiva es saber para el caso concreto, para este caso, cuál va a ser la solución que uno va a querer hacer, qué es lo que vos querés volver a darle, cómo querés volver a empoderarla a ella para que siga adelante con su vida fuera de esta situación de violencia. Entonces, y encima es más, el no abordaje de la cuestión de los hijos termina siendo peor, porque encima no lo estás abordando de manera directa, sino que por lo del adulto te vas comiendo a los chicos. Y eso termina siendo peor, porque invisibilizás también a los chicos. Hicimos una investigación hace poco en la universidad, en la UNICEN, el centro de la provincia de Buenos Aires, con el Observatorio de Derechos de Infancia, donde empezamos a ver que en los casos donde hay violencia de género y además hay violencia contra los chicos, pareciera como que la violencia de género se chupa todo y lo otro lo dejas invisibilizado. Digo, bueno, esto pasa lo mismo, es como que no podés hacer una cosa y otra. Bueno, después termina pasando estas cosas, termina poniendo el foco en la mujer con una mirada estándar de renovar, y los chicos te quedan, digamos, engrampados en esta lógica que termina siendo una violación de derechos también, porque los chicos también tienen un derecho a que se resuelva su situación. Si es un padre que también son víctimas de esa violencia, también está bien que se aborde, pero que se aborde de manera expresa, no por ósmosis de lo que pasa con la adulta, como si fuera lo mismo, ¿no? Bueno, ahí también hay un error, me parece, a la hora de conceptualizar cómo se abordan estas problemáticas en los juzgados. No, específicamente en este caso concreto, estamos ante unas restricciones que se toman con relación a los adultos, pero que además, en su momento, la condición para ver al menor era en el domicilio materno. Totalmente contradictorio porque con respecto a la medida no se podía acercar. Entonces se daba esa cuestión contradictoria. Ahí te das cuenta que no tienen ni sentido común. Tal cual. Vos es una medida que está en contradicción con tu propia medida. Ya hizo, bueno. Por eso, ¿sabés qué? Sigue siendo central el recurso humano. ¿Cómo seleccionamos en los lugares de decisión a las personas que van a tomar semejante responsabilidad? Ese gran problema. ¿Con qué formación, con qué mirada, con qué? Por eso es importantísimo, no solamente cómo seleccionamos el recurso humano, que es cuasi vitalicio, porque es hasta los 75 años, sino que además implica qué preguntamos en los concursos también, para poder realmente conocer cuánto se conoce y cuánto se sabe de eso. Porque la responsabilidad que tienen los magistrados y las magistradas en estos temas es central, porque la vida de las personas, de familia, es lo más profundo, lo más cercano, lo más propio que tenemos cada uno de nosotros. Porque vos me decís, leer en un tema de un cheque, me quedaré sin la guita, que es horrible, pero termina siendo algo patrimonial. En esto se nos va la vida en algún punto. No es poca cosa. Por eso la responsabilidad, y en especial en procesos como el nuestro, que no rendís cuenta, que no actualizás tu lugar, por lo cual yo estoy en la Facultad de Derecho, cada 7 años tengo que volver a concursar para renovar mi título. Y está bien mi lugar. Si me seguí actualizando, seguí dando clases, si realmente soy una docente presente, tengo que mostrar las cosas que hago. ¿Vos sos juez hoy y después? No rendís cuentas, no te capacitas si no querés, te cambian el código y no te importa nada, te cambian la mirada. Y en especial en Neuquén, donde no tienen cámara especializada. Por lo cual, vos apelás a la cámara y te puede tocar una cámara que además por los temas de familia que son complejos, aquellos que son civilistas o comercialistas les parece que es un perno los temas de familia, por lo cual no conocen nada y terminan decidiendo, porque deciden, en definitiva, lo que dice la Cámara es fuerte, porque en realidad después ir al Superior Tribunal es más complejo, y deciden los temas más complicados gente que no está especializada. Y nos parece que eso es un buen servicio de justicia. Y el propio Código Civil, el 706, habla de especialización y no te dice solo en primera instancia. Al contrario, tenemos que también tener especialización en cámara. Y esa es una cuenta pendiente que tienen muchas provincias, incluso acá en el ámbito de nación también.
Pero bueno, digo, hay una mirada sistémica atrás de todo esto. Me parece que tenemos que ser críticos desde una visión de derechos humanos, y en mi caso como feminista, de un montón de engranajes que la justicia no funciona. Porque si funcionaría, no estamos acá hablando de estos temas. Venimos a destacar aquellos fallos que, porque sigue siendo la excepción. Venimos a hablar de ese tema porque sigue siendo la minoría. Venimos hablando de todo. Bueno, ¿por qué? Porque es un poder judicial que está pensado en el siglo XIX para problemáticas del siglo XXI. Anda a hablarle de no binarios a la mitad del poder judicial que tenemos hoy. No sabe ni con qué se come. Y la discriminación es enorme. Entonces digo, bueno, me parece que justamente recién ahora estamos empezando a grandes transformaciones, porque la verdad que la ley, como herramienta de transformación cultural, es muy importante. Pero estas leyes son muy recientes. Recién ahora lo nuevo y lo viejo está en tensión. Recién ahora tenemos abogados que se empiezan a formar con esta mirada de derechos humanos. Vos podés pasar por la facultad, yo pasé por la facultad de Derecho. Nadie me habló, no ni de género, nadie me habló hasta casi ni de derechos humanos. Bueno, todavía nos falta un montón. El tema es que la camada más joven sí se anime a ser protagonista de los principales cambios para tener una justicia mejor. Una justicia mejor implica una universidad mejor, implica un colegio de abogados mejor, implica un consejo de magistratura mejor, implica, bueno, en cada lugar también hay que empezar a cambiar ese engranaje para poder realmente ser críticos en algún punto, porque en definitiva está bien ser críticos, porque así como estamos, realmente no estamos funcionando bien. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Ay, se escucha re... ¿Me escuchan ahí? A vos sí, pero no. ¿Alguien quiero que quería decir algo? Decía hola, hola y yo no escuchaba bien o ya estoy totalmente... ¿Alguien quiere hablar? Pero... No, entonces no. No. Ahí tenés una pregunta igual, ¿eh? A ver. Sí. ¿Qué opina la doctora Herrera del artículo 2437 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando en su última parte dispone que la decisión judicial de cualquier tipo que implique cese de la convivencia excluye el derecho hereditario entre cónyuges? En los supuestos de violencia de género, la aplicación de este artículo ¿sería inconstitucional? Ese fue un debate que hemos tenido en las últimas nacionales o la anterior, en la del 2015, en Bahía Blanca, y creo que después algo estuvo y se repitió en el 2017, me parece. Sí, a ver, claramente el Código Civil y Comercial debería haber previsto que justamente si el cese acá lo que uno piensa es cuando el cese es de común acuerdo, o sea, el ex separación de hecho, en el sentido de no cuando había todo el tema de separación de hecho durante el matrimonio, etcétera, cuando teníamos todos los plazos en un divorcio, digamos, objetivo y todo, ¿no? Ahora, en un divorcio incausado, no quiere decir que no haya separación de hecho, porque nunca uno se divorcia al día siguiente que se separa, por lo cual sigue habiendo muchos casos de separación de hecho, la antesala de. El tema es justamente cuando hay violencia, lo que no hay es una separación de hecho consensuada, por lo cual ahí lo que hay justamente es un cese de la convivencia obligada por situaciones de violencia. Ahí perfectamente se puede poner en crisis eso, como también lo hemos puesto en crisis en materia. Neuquén fue pionera en la Cámara en el 2018, cuando en un tema de compensación económica dijeron que el plazo de caducidad no podía correr justamente cuando el cese se había producido por razones de violencia de género. Por lo cual, los mismos argumentos que hemos tenido en el caso de Neuquén se pueden perfectamente plantear en este caso que se dice acá, de decir, no es situación de exclusión de la vocación hereditaria porque ella se fue justamente por ser víctima de violencia y ergo debería ser tenida como heredera. Yo tengo una consultita, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien. Por el 527, cuando refiere los 2 años de convivencia, los 2 años una vez que fallece el conviviente. Sí, la vivienda. Me llegó justo la señora que ya lleva 3 años viviendo y los herederos ya le pidieron el desalojo. A mí me parece muy exiguo los 2 años. Sí, lo que pasa, a ver, en algún punto, uno te podría decir, bueno, a ver, el señor podría haber hecho un testamento, ¿no? Y no lo hizo. Sí. A ver, también tengo otras herramientas. Si no lo hago,
Digo, es muy exiguo. Y también tiene que ver con... Sí. Y también la señora tuvo un hijo con él y tampoco le puso el apellido. Que otro también... Perdón, la señora tuvo un hijo con él, pero no le puso el apellido o no lo reconoció, porque el apellido es una consecuencia del reconocimiento, ¿eh? No lo reconoció. Ah, bueno, no es lo mismo, no le puso el apellido. Eso es muy... No, eso se le suele decir, pero es errado en el derecho. No es, no le puso el apellido, no lo reconoció, no tiene doble vínculo filial. Exactamente. Por lo cual te obliga a tener que hacer una filiación post-mortem. Exactamente, la estoy iniciando, todo estoy iniciando. La cuestión es que a mí me pareció 2 años... Claro, sí, la hija del señor que falleció ya pidió el desalojo de la vivienda. Así que tuve que iniciar todo. Yo puse también el 527 como en duda, declararlo inconstitucional, no creo que me lo den. Pero para mí no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque vos tenés otras herramientas para la protección de la vivienda también. Aparte, a ver, veamos esto. Vos me decís, yo estoy en pareja, digamos, yo voy a vivir a la casa de un tipo. 6 meses, sí. llevo mi, no sé, empiezo a llevar mi ropa, mi cepillo de dientes, y me empiezo a quedar. 2 años. Después, digamos, hay el cese. ¿A vos te parece que automáticamente yo puedo quedar en tu vivienda? Digo, también, porque, digamos, te doy derechos y deberes de 2 años de convivencia solo, nada más. Entonces yo no puedo también después decirte que te doy todos los derechos, porque si no, por algo no te casaste también. Si no, que es lo mismo de estar casado o no casado. Pero vivió en 18 años. Eva, ya sé, no regresaron nada. Yo regulo y le doy derechos a los 2 años para parejas que no viven 18 años. Para parejas que viven 2, 3, 4. Y vos me decís, para 2, 3, 4 no es inconstitucional. Para 18 sí. Bueno, plantealo en el caso concreto. Pero en abstracto, claro, esa norma no está mal, ¿entendés? Ahora, yo te podría haber dicho, y eso también es el problema que tenemos. No tenemos cultura del pacto, como no tampoco tenemos cultura de los testamentos. Hay que hacer más información educativa legal, para que la gente sepa. Porque si no después termina pasando estas cosas. Él hubiera hecho un testamento y te evitabas todo esto. Entonces, ahora tenés un problema estructural, ¿por qué? Y porque, bueno, como él no hizo nada, tenés que empezar ahora. La vez pasada leí un fallo donde decía, cuando es un tema de unión convivencial, no puede ir el desalojo, porque en el desalojo claramente hay una, digamos, algo que ya, digamos, estás turbando un derecho que es ilegítimo, pero en cambio cuando sos conviviente, devenido de una convivencia, unión convivencial, ahí ya tenés una legitimidad de esa convivencia, por lo cual no podría darse el desalojo en una unión convivencial. Después, si querés... Y más que tiene un hijo que tengo que hacer la afiliación post-mortem. Todo eso que, bueno, me va a llevar un tiempito. Sí, ahora te digo una cosa, ¿no? Hay algo ahí extraño en algún punto también para pensar de si el tipo no reconoce a su hija estando en convivencia con la mujer, ¿no? Con la madre. Sí. Algo ahí también pasó, ¿no? Digo, hay algo ahí. Sí, la señora le habían dicho al hijo que le iban a reconocer cuando sea mayor de edad. Y a los 17 años murió el señor, pescando acá en el Chocón. ¿Pero por qué ella le dice eso? No entiendo. Digo, ¿pero por qué una madre va a decir te va a reconocer cuando cumples la mayoría de edad? Digo, qué raro eso, ¿no? Bueno, todo. Yo le dije, ¿estás seguro que es el padre de...? Sí, ella me lo firmó varias veces. Igual es muy ignorante la señora. Es muy ignorante, muy... Por eso, va a quedar en situación de calle con una mujer, va a quedar en situación de calle con el hijo que cumplió 18 años ahora, estos días. Pero primero pelear el tema del desalojo, porque el tema del desalojo, no es posible que haya, digamos, desalojo cuando hay unión convivencial. Que eso no quiere decir que en todo caso la atribución de la vivienda te van a poner un plazo igual. Sí, seguro. Eso va a estar, pero por lo menos no es por un desalojo, por lo menos no es esa la vía a los fines de recuperar el inmueble. A mí me pareció muy raro también, pero yo hablando con la señora, después me trajo fotografía cuando el niño era bebé y estaban juntos. Y cuando le firmaban los cuadernos de comunicación y todo. Posición de estado de hijo se llama, digamos, justamente lo que conocemos como posición de estado de hijo como parte de la prueba también. Que eso te va a ayudar mucho si es que los presuntos, digamos, que si los herederos no se someten al ADN. Si los herederos no se someten al ADN, a vos demostrar la posición de estado de hijo va a ser una herramienta fuerte en el proceso de reclamación de filiación post-mortem. Bueno, todo eso lo dejé, así que ahora tengo que esperar que no me la desaloje. Muchas gracias, doctora.
No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Acá alguien, Silvia, hace como digamos, hace una comparación bastante compleja entre el recurso humano en la justicia y la adopción plena que tarda, y digamos, y la adopción plena que tardó mucho, ¿no? O sea, sentí muy cercano y coincido plenamente, yo soy hija adoptiva desde el bebé y me aterra que hoy en día se tarda tanto en llegar a una adopción plena. Ojo que no es tan así, digo. La gran pregunta es, ¿qué adopción se quiere? Porque la gente quiere un recién nacido o un bebé. Y en realidad no son los casos que tenemos. Entonces digo, ojo, en los tiempos se llega tarde. ¿Por qué? Porque hay una obligación del Estado a proveerte hijos. No, hay un derecho de todo chico a vivir en familia. Y los chicos que hay hoy en hogares no son chicos recién nacidos. Y por eso muchas veces no se encuentran personas que quieran darlos, digamos, y quieran adoptarlos. Por lo cual me parece que es más complejo esto de que se tarda mucho como por problemas de la justicia. No es todo tan así. Me parece que el tema es más complejo. Bueno, voy a ver, creo que las preguntas no deben ser. Ah, bueno. Soy estudiante de la UNR y solo quiero decirte. Ah, pues esta jornada también. Bueno, nada, bueno, la verdad que no hay más preguntas. Nada, un placer enorme poder compartir este espacio. Bueno, la verdad que en especial si viene de jóvenes, mejor todavía, porque bueno, uno deposita mucho también en esto de las generaciones que siguen, seguramente van a tener una sociedad, por lo menos herramientas jurídicas mucho más igualitarias para poder realmente pelearla mejor. Nosotros venimos un poquito más baqueteadas, ¿no? Porque todas esas luchas no digamos, siempre han tenido un costo emocional, un costo afectivo, incluso un costo personal. Yo siempre digo, a mis hijos les debo muchas plazas, digamos, pero bueno, me parece que también eso forma parte de las elecciones de vida que la gente hace. Pero bueno, me parece que todo sea porque haya una construcción de un derecho distinto, una construcción de un derecho más humano, una construcción de un derecho que realmente en definitiva le sirva a la gente. Porque lo que vale es eso, ¿no? Que el derecho realmente le sirva a la gente. Así que bueno, agradezco mucho, así que todos los éxitos a la comisión. Y nada, un beso enorme a ese colegio que adoro muchísimo y también que tengo tanta cantidad de amigues. Así que nos vemos, chau, chau. Muchas gracias, doctora, gracias por toda la exposición. No, de nada, chau, chau. Nos vemos.